Hola a todos, acá estamos con un arco que me trajeron para arreglar, y el problema de este arco es el siguiente: ese movimiento lateral que tiene el arco, que ven que yo dejo mi mano izquierda fija, podemos ver ese movimiento, este movimiento, ¿okay? Eso se debe a que la caja donde va el tornillo, acá adentro, está como muy abierta, demasiado, sobre todo en los costados, ¿ok? Esta parte de acá, ahí podemos ver que este pedazo está hasta la mitad del espesor del chanfle este que se ve acá, ¿sí? Acá tenemos una cara, ¿sí?, del octágono, y está hasta la mitad cuando en realidad tendría que estar hasta arriba. Acá podemos ver el arco, cómo está la ranura donde va el tornillo, y lo que quería mostrar es que esto tendría que estar ahí, ¿no? Exactamente, esto tendría que estar cerrado hasta ahí, y del otro lado exactamente igual. Acá vemos que falta un pedazo, ahí vemos que falta madera acá, y falta madera también del otro lado, ¿ves? Así que bueno, la idea es rellenar eso, no todo el canal, sino poner dos pedazos de madera al costado, tallarlas hasta que quede la cantidad de madera justa para que el tornillo del talón, que es este que tenemos acá, no tenga movimientos laterales, así, ¿sí? Esto tiene movimientos laterales porque, claro, acá la pared está comida, ¿ves? La pared está desgastada. Para poder trabajar esto adecuadamente, me estoy haciendo una especie de cama donde voy a poner esto acá y voy a poder encolar sus respectivas maderas ahí adentro, y una vez encoladas voy a poderlas trabajar cómodamente. La idea de esto es que quede totalmente fijo ahí, ¿sí? Para eso voy a usar este material que ves acá, plástico, se llama Polyform, y que ahora te muestro cómo se hace. Bueno, acá tengo mi Polyform ahí adentro de un frasco, ¿sí? Una cantidad considerable. Ahora voy a proceder a calentarlo esto en el microondas. No voy a poner el maximiciano, simplemente un poquito menos, que es un poquito más del antifrozen para descongelar. Proceder a abrir. Le pongo 2 minutos, yo controlo. Después de 2 minutos esto queda así, como más transparente, ¿sí? Y más blando, pero yo quiero que quede un poquito más líquido. Le voy a dar otros 2 minutitos más, 1 minuto y medio más o menos. Vamos a ver cómo quedó esto. Y todo está recontra caliente, súper caliente. A la mesa de trabajo. Ahora la idea es hacer una cama para que el arco pueda estar ahí. El arco ya tiene una protección de aluminio que le puse para proteger el arco de ¿no? Que no se me quede pegado, que no me arruine el barniz o la madera. Y vamos a proceder a poner esto acá de forma muy cuidadosa porque esto está recontra caliente. Listo, ahí lo dejo. Acá tengo ya la base de cómo lo voy a trabajar, ¿no? De esta manera voy a trabajar el arco. Una vez que esto esté seco, ya puedo empezar a trabajarlo. Bueno, ahora voy a proceder a cortar los pedacitos de madera que voy a poner al costado. Después de 20 minutos esto se quedó así, como se ve acá. Se seca y se pone blanco. Ya tengo afilada mi super herramienta acá, con la cual voy a trabajar estas partes de acá para hacerlas cuadradas ya que están redondas, y esta parte de acá. Después voy a ubicar mi lámina de pernambuco ahí adentro y la voy a encolar. Ese va a ser prácticamente el procedimiento que se hace.
para esta reparación. Después de un par de horas o de una horita más o menos de estar adaptando maderitas así como esta, adaptándolas perfectamente porque algunas me quedaron cortas como esta, entonces tuve que cortar más y volverlas a adaptar perfectamente en esta posición. Abajo también tiene que tocar bien, así que traté de adaptarlo lo mejor posible. Y después tienen estos 3 pedacitos que son para prensar en este sentido, ¿no? Hacia los costados. Así que bueno, ahora voy a preparar la cola y voy a pasar a encolar esto con una cola súper fuerte, una cola epoxi. Yo mezclé el epoxi, lo voy a poner acá para que se vea la cámara. Esta es la cola. Bueno, estamos al día siguiente. El material este ya secó bien, está bien duro. Bueno, no bien porque dice que tiene que secar como 72 horas para estar bien seco, pero al menos ya está duro. Hice otra pruebita acá con unas maderas que me sobraron de esto y esto está increíble, esto está súper durísimo. Ya saqué las maderitas que yo había puesto para trabitas acá, las saqué, las removí y ahora lo que queda es aplanar esto perfectamente, darle la formita de los costados y chequear qué tan abierto está la parte del canal de adentro y empezar a trabajar esa parte. Así que primero voy a desbastar. Mover también un poco el borde este para poder luego, primero para poder trabajarlo bien y después para poder sacar esto, porque si no, no lo voy a poder sacar de acá.
Ya removí el exceso de material de plástico alrededor del arco y de esa manera pude remover el arco de la base. Retiré el papel aluminio que tenía pegado acá, fui limando los costados hasta llegar al mismo nivel que el chanfle este del costado, la cara esta que tiene el octágono, y lo mismo del otro lado. También limé en este sentido. Ahora lo que queda es empezar a abrir el canal este, limpiar ese canal hasta poder llegar a el filo ese que está al mismo nivel que este. Está perfecto, pero todo lo del filo para adentro ese hay que removerlo, esa parte. No será cuestión de cuchillo, de formón, usar diferentes herramientas para poder hacer eso y que quede perfectamente derecho, ¿no? O sea, formón ahí, tic, de esta manera hasta poder hacer una pared que quede perfectamente recta a 90 grados. Lima y también el mini formón que tengo acá, que es para limpiar el canal de esta manera, así que bueno, ahora voy a pasar a eso y después muestro cómo quedó. Bueno, ya pasaron más de 1 hora y media desde el último video y estuve usando todas mis herramientas posibles, como este formón chiquito de acá, para cortar en esta manera, pero al final terminé haciendo todos los laterales con mi cuchillo súper afilado de esta manera, así, retocando pequeñas cosas, limpiando con este formón pequeño también la base, limpiando en el fondo de la base con así que llegamos a este punto donde estamos ahora y fui probando con otro talón que yo tenía aparte, como que fui probando a ver si encajaba ahí o no, hasta que encajó, como vemos ahora. El tema es que no es el talón original, el original es y lo mejor sería probarlo con pero tenemos la cerda puesta acá y yo no quería, la cerda parece ser nuevo el encerdado y no me dijeron que lo reincerte el arco, sino que arregle solo esto. Y bueno, y de esta manera solo puedo llegar hasta acá. Y no puedo probar todo el canal porque la cerda no me lo permite. O sea, puedo estirar un poco la cerda, pero hasta ahí nomás. O sea que la parte de atrás no sé exactamente cómo quedó, porque para saberlo tendría que llevar el talón hasta el fondo. Yo considero que entra seguro, porque que es un talón nuevo, llega hasta el fondo y no tiene movimientos laterales. Y bueno, y ahora estuve probando parece que va bien, y nada, le agregué un pedacito chiquitísimo de madera justo acá, ahí, porque en esa parte todavía tenía un movimiento lateral hacia los costados, así que el pedacito que le agregué es algo muy muy finito, y algo como esto, es un pedacito de estos que le agregué porque la verdad que era muy poquito el movimiento que tenía, así que es algo que le puse, corté un pedacito y lo puse exactamente ahí. Ahora el arco funciona bien y lo que voy a hacer ahora no tiene ningún movimiento lateral, si tiene es muy mínimo, y con el tornillo va bien. Mira, ahí lo estoy tratando de mover y bueno, tiene apenas algo, pero está bien. Poniéndole el tornillo y ajustándolo, ya no se mueve como antes. Trato de moverlo y no se mueve como antes, está fijo. Así que podríamos decir que el arco ya está arreglado. Sí, lo que voy a proceder ahora es hacer toda la parte del barniz y de retoque de color, básicamente, para darle más o menos un tonito similar a toda esta parte de acá, ¿sí? Acá está un poquito más alto, lo dejé así porque no lo quiero joder. Lo podría rebajar un cachito, pero tipo así. No lo quiero. Ahí estamos. Y eso es todo.
terminado de hacer este trabajito, que era el retoque de color y de barniz de este arco. Esto ya está terminado, ya lo retoqué, quedó lo mejor posible. Lo importante es que ya no se mueve como antes. La estética es importante, pero no es demasiado importante porque esto no se va a ver, o sea, va a quedar abajo del talón, así que el talón va a cubrir todo. Buenas. Bueno, acá podemos ver cómo quedó el arco. El problema de antes era que se movía, ahora esto ya no se mueve. Bueno, por más que trate de moverlo, no se mueve, porque el canal adentro está perfectamente bien. Así luce. Bueno, listo para usar. Así es como se ve, la verdad quedó perfecto. Bueno, esto fue todo. Te veo en la próxima. Chao.